creo que cuando hablamos de desinformación, el principal problema está en Internet. Digo, las conspiraciones hoy se forman en Internet, no se forman en otro lado. La masividad que tiene Internet, en Internet, digamos, es una gran red de personas conectadas, donde hay millones de dispositivos súper conectados al mismo tiempo, y no importa en qué lugar o parte del mundo estén. Entonces se disparan rápidamente, la simultaneidad, la fácil propagación, la rapidez es súper eficaz, y así como se dispara todo lo bueno, también se dispara exponencialmente cuando es algo negativo. Y a veces apelando al miedo, apelando al susto, al enojo, a la ira, se dispara más rápidamente que tal vez una información verdadera. Lo que entendemos que es más importante en la desinformación es la intencionalidad. O sea, no es olvidé poner un dato y por eso confundí, o redacté mal un párrafo y entonces no se entendió, sino que hay una intencionalidad de confundir, de desinformar, y de que el lector interprete una cosa diferente de lo que realmente es. La desinformación no es solamente decir que algo que es blanco es negro. Sería muy sencillo si fuera así, ¿no? La desinformación es decir que por ahí esto que es blanco, vos no lo estás viendo, pero tiene una manchita gris y tiene un pigmento del que no te contaron. Hay que decir que los gobiernos son usinas de desinformación. Digo, son los que financian ejércitos de trolls, son los que montan los call centers para inundar con desinformación las campañas electorales. Digo, no son el mejor agente para este proceso. Nombrada por el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016, el término post-truth, como se denomina en inglés, tomó gran notoriedad por la gran cantidad de polémicas, sorpresas y eventos políticos inesperados que tuvieron lugar durante ese año. La política británica fue dominada por el referéndum del Brexit. En América fueron las elecciones presidenciales. Ambas campañas causaron picos en el uso de la fase posverdad. Pero, ¿qué es la posverdad? Es cuando los hechos objetivos son menos influyentes en la conformación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y la creencia personal. Posverdad sería como un neologismo o una mentira emotiva que en realidad tiene que ver más con una distorsión de la realidad que apela a la emoción. Entonces, cuando apela a la emoción, queda instalada en la persona, porque muchas veces el razonamiento se ve como eclipsado o nublado con algunos sentimientos que se disparan, como pueden ser el fanatismo, el miedo, la ira. Desde hace solamente unos pocos años, el surgimiento de nuevas formas de relacionarse con la opinión pública, la aparición de nuevos canales de comunicación, tales como blogs, YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook Chat o las redes sociales como Snapchat y Twitter, generaron que un simple tweet lograra movilizar a grandes masas y provocar resultados impensables. La posverdad muchas veces se utilizó en algunas situaciones políticas, de eventos políticos. La primera vez que se utilizó el término fue en el Watergate, por ejemplo, y en muchas otras ocasiones políticas, como por ejemplo también en el Brexit, que en un momento habían puesto un cartel que decía de los 350 millones de libras que se gastaban para la Unión Europea por semana, y que saliendo el Brexit ese mismo dinero podría ser utilizado para el sistema de salud. Por lo tanto, apelaban ahí directamente a algo que los impactara, a la opinión pública, porque el fin de esto es o moldear o persuadir la opinión pública y quedarse instalada más allá de todo en los sentimientos de esas personas. Se está investigando la filtración de datos de por lo menos 50 millones de usuarios. Está siendo investigada una empresa británica que trabajó en la campaña electoral de Donald Trump. La empresa Cambridge Analytica se encargó de la campaña de Trump en 2016, en la que cruzaron los datos del test de Kogan con la información de usuarios de Facebook para inferir perfiles psicológicos de cada usuario, y así saber cuál debía ser el contenido, tema y tono de un mensaje para cambiar la forma de pensar de los votantes de forma casi personalizada. La compañía no solo envió publicidad personalizada, sino que desarrolló noticias falsas que luego replicó a través de redes sociales, blogs y medios. Los resultados de las elecciones de Estados Unidos que terminaron consagrando a Donald Trump estaban de alguna manera marcadas por una fuerte injerencia a la desinformación y de campañas en redes sociales que habían sido
parte del proceso. Los profundos avances tecnológicos producidos en los últimos años han causado una gran influencia tanto en la política como en los medios de comunicación, contribuyendo día a día al crecimiento de la fragmentación de los propios medios, de la acción política y de la ciudadanía. En este contexto, en el que las personas dejan de buscar información precisa sobre la cual basar sus opiniones, la sociedad civil, en su lugar, decide buscar cada vez más aquellas opiniones que respalden sus propias creencias y emociones. Sorprendo mucho con estas nuevas generaciones cómo directamente no ven los portales de noticias o no ven la televisión y se tienen que informar de maneras alternativas, y ahí me parece que está el peligro. Y creo que tiene que ver con estas nuevas generaciones que se están informando de maneras, de fuentes que no están chequeadas o de canales de YouTube como el mío, que quizás no soy periodista, y si bien yo chequeo la información, hay otros canales que no chequean nada y que no son fuentes confiables. La masividad que tiene Internet, en Internet, digamos, es una gran red de personas conectadas, donde hay millones de dispositivos súper conectados al mismo tiempo, y no importa en qué lugar o parte del mundo estén, entonces se disparan rápidamente, la simultaneidad, la fácil propagación, la rapidez es súper eficaz, y así como se dispara todo lo bueno, también se dispara exponencialmente cuando es algo negativo. Y a veces apelando al miedo, apelando al susto o al enojo, a la ira, se dispara más rápidamente que tal vez una información verdadera, porque no apela a esos sentimientos. Entonces, por lo tanto, nosotros como ciudadanos digitales tenemos que tener ciertos recaudos cuando recibimos la información y prestar atención para no dejarnos llevar por esos impulsos. La información falsa que se transmite en esta era de la posverdad no es un error, sino más bien una mentira. Es por ello que es inevitable hablar de fake news al hablar de la posverdad, cuando ésta se nutre principalmente de las noticias falsas y la distorsión deliberada de la realidad. Tomando esto en consideración, las fake news serían solo una parte de esta era de la posverdad, solo un fenómeno que se desprende de ella. Sin embargo, no es posible escapar de este fenómeno, por lo que es necesario brindar una explicación detallada para comprender su impacto dentro de la posverdad y sobre todo dentro de la desinformación. Las noticias falsas, mundialmente conocidas como fake news, son informaciones que son mentiras, pero se las presenta como si fuera verdad, con el objetivo de confundir a las personas y provocar un peligroso círculo de desinformación. El término fake news ha sido un término muy maltratado, digamos, y que ha sido utilizado políticamente por algunos actores políticos, básicamente diciendo, bueno, no, Clarín miente. Donald Trump diciendo exactamente lo mismo con respecto a algunas noticias que no eran. Can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm not us a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, Go ahead. can you state? Entonces, ese fenómeno de fake news lo que termina también de perder es una parte fundamental que nosotros entendemos de fake news, que tiene que ver con la intención. Que cuando se habla de fake news, a uno nos refiere automáticamente a una noticia que encuadra con un titular proveniente de algún medio de comunicación o algún medio periodístico, pero no solamente se debe referir a eso, sino que también nosotros podemos llegar a recibir información falsa o información errónea, no solamente con ese formato, sino a través de un meme, a través de un audio, a través de un mensaje, una foto. Y hoy por hoy cada día es más difícil de ver porque hay mucho software súper sofisticado para crear material o contenido falso. Es el caso, por ejemplo, de las deepfakes, que en su momento lo hicieron con Zuckerberg, que hablaba de que en el mismo video, con un software inteligente en el cual se superponía el movimiento de los labios y se hablaba sobre nuestros datos, que él tenía nuestros datos, y bueno, y también se hizo con Barack Obama. También hay un último video que se hizo con Elon Musk en un Zoom, que es en simultáneo, en el mismo momento se puede crear un video con una persona hablando, porque cada vez está avanzando más el tema de la sofisticación en este tipo de videos o de imágenes que pueden ser manipuladas, hay en campañas políticas, y está bueno ver que ese software es posible como para difamar. A la hora de comprender el fenómeno de la fake news, una de las cuestiones clave es el papel de los robots en este proceso.
Un robot es un software o programa informático que está armado para realizar tareas repetitivas a través de Internet como si fuera un humano. Según una investigación realizada por la consultora Estudio de Comunicación junto con la agencia de noticias Servimedia, las personas son las principales culpables de la difusión de noticias falsas, ya que difunden más engaños que los propios robots. Esta investigación analizó 126.000 tweets en cuanto a la confianza frente a las distintas plataformas de 3 millones de jóvenes entre 20 y 30 años y mayores de 60 años, entre 2006 y 2017. Un 75,7% de los investigados cree probable o muy probable la difusión de noticias falsas en la prensa online. Y a su vez, el 52,9% de los mayores de 60 años y el 51% de los jóvenes ven probable la difusión y creación de fake news en la televisión. Las redes sociales cumplen un rol muy importante en la difusión de fake news en la actualidad, ya que permiten que los usuarios sean tanto productores como consumidores de los contenidos fidedignos, pero también que puedan promover la difusión de contenidos engañosos y falsos, generando un círculo vicioso. Es decir, que no solo el Estado o los medios de comunicación pueden difundir fake news, sino que también puede ser producto de usuarios o grupos de usuarios que están dispuestos a utilizar el ecosistema digital para difundir informaciones falsas. Esto se puede observar en una investigación realizada por Facebook, en la que concluyeron que los robots no son el factor principal que causa la difusión de noticias falsas y desinformación, sino los propios usuarios. Siendo Facebook una de las 5 grandes empresas más relevantes de Occidente junto a Amazon, Alphabet, Google, Apple y Windows, dejan claro qué ocurre en las demás plataformas a través de los algoritmos, una de las principales herramientas más utilizadas por las aplicaciones. Técnicamente, el algoritmo es una de las principales herramientas utilizadas por las aplicaciones. Este conjunto de reglas ordenadas y predefinidas que generan instrucciones para que el sistema funcione de manera automática no son neutros, son programables y permiten solucionar un problema de manera automatizada y aprender de ello. Se alimenta de los datos que los usuarios dejan de la plataforma. Los algoritmos clasifican la información y gestionan el hilo de actualidad y censuran tal vez contenidos indeseables, pero sobre todo apelan a nuestras búsquedas y a nuestra huella digital. Todo lo que nosotros vamos buscando en las redes queda registrado y de ahí se entrecruzan los patrones de información y nuestros comportamientos con respecto a nuestras búsquedas, y de acuerdo a eso se nos presentan los resultados de las informaciones que buscamos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ven una noticia que otro no? Los usuarios son separados en un ecosistema digital a partir de perfiles que se crean por las acciones registradas y asentadas por ellos mismos, los usuarios. La personalización del usuario se crea a partir de los algoritmos y las interfaces que permiten a las plataformas determinar los gustos del usuario, construyendo filtros y generar un perfil del mismo. La personalización nos encierra en un mundo online que nos permite ver más allá de los filtros. El algoritmo de YouTube es la recomendación de YouTube de que hace los videos. Cuando vos entras a YouTube te aparecen videos recomendados, eso es el algoritmo. Y lo que sí empezó a mejorar a lo largo de los años es que cuando vos pones, no sé, te querés informar sobre lo que está pasando ahora con la toma de tierra y pones en YouTube toma de tierras, te van a aparecer América TV, C5N, TN, te van a aparecer esos canales de YouTube y no te va a aparecer un canal alternativo de un youtuber que habla sobre el tema. El autor Eli Pariser afirma: es un estado de aislamiento intelectual o ideológico que puede resultar de algoritmos que nos proporcionan información con la que estamos de acuerdo, en función de nuestro comportamiento pasado y el historial de búsqueda. Lo mismo con las burbujas de filtro, que terminamos creando círculos homogéneos donde las opiniones divergentes desaparecen, y tampoco se puede atribuir únicamente a los algoritmos, sino a nuestras propias conductas. Está bueno poder saber, o con la concientización digital, poder informarnos sobre cuáles son nuestros patrones de comportamiento para poder tener un ciberespacio digital más sano, más saludable y apelar al bienestar digital. Para generar ese ecosistema saludable y quitar a los usuarios de un escenario digital en donde son sometidos a la manipulación de la información, estos pueden evitar la personalización, navegando online, como incógnito o eliminando cookies. Pero ambas opciones mantienen las políticas de las aplicaciones, por lo que la mejor opción es investigar la aplicación previamente a utilizarla. Las empresas de Internet vinculadas estrictamente con las plataformas pueden llevar a cabo acciones en pos de presentar un panorama más claro de la realidad. Varios informes realizados sobre divulgación de fake news pregonan una idea fundamental:
aumentar la visibilidad de contenido referido a noticias confiables y apoyar a quienes se encargan de difundirlas, evitando así la automatización de contenidos y buscando un mayor control del ojo humano a la hora de chequear la desinformación. Desde las plataformas, la realidad indica que además de ser centros de desinformación y divulgación de noticias falsas, dados por la accesibilidad de los contenidos y la amplia variedad de opiniones y datos que se pueden brindar, se pueden diseñar, por otro lado, diversas estrategias que tengan como objetivo combatir la desinformación. Vemos que realmente las plataformas más potentes, hablamos de Facebook, de Google, de Twitter, no habían tomado debida nota de la responsabilidad que les cabía en este tema y que no estaban haciendo todas las acciones que hubiéramos querido. Lentamente se fue configurando una comunidad de investigadores y de actores que fuimos invitando a estas plataformas a que tomen acciones, y lo que pudimos ver es que, por ejemplo, todas las informaciones que el International Fact-Checking Network ha verificado durante la pandemia de coronavirus permitieron que Twitter y Facebook bajaran información falsa que circulaba en sus redes. Esta es una primera buena noticia. A pesar de que ya haya iniciativas para controlar la divulgación de noticias falsas, las plataformas podrían hacer un mayor esfuerzo para evitarlas, debido a las condiciones económicas que presentan y el poder con el que cuentan, gracias a los algoritmos que desarrollan. Cuando un familiar me muestra una noticia que es falsa de las redes sociales, primero que te das cuenta, la foto, generalmente es una foto de, no sé, de un político y unas letras abajo que dicen tal político se compró un Audi y te ponen por ahí la foto del Audi, que claramente ya eso de por sí no es muy confiable, porque una foto editada por alguien que no sabes quién es, de una página de Facebook que no sabes cuál es, ya de por sí eso no es confiable. Y sí, lo que me pasa muchas veces es que quizás viene mi mamá o mi papá y me da alguna noticia que es re importante y te tiran esa noticia y vos decís, pero si yo no la vi en ningún lado, o sea, vi la tele, yo abrí Infobae hoy, abrí Clarín, abrí Página 12, el portal que quieras, y no leí nada, ¿y cómo puede ser que vos lo sepas? Y ahí ya hay algo de que te das cuenta de que se está informando de un lugar alternativo que maneja una información que no está en la agenda de ningún medio importante. Y ya ahí hay algo que me da el indicio de que es una fake news. A pesar de esta situación planteada por Matías, Hernán propone que la verdad es que la idea no es que la gente aprenda a chequear información, que no estaría mal, pero no ese es el objetivo porque no podemos pretender que todos lo hagan. Lo que nosotros queremos es que la gente primero dude y luego recurra al periodismo profesional. A la hora de tomar una decisión o a la hora de compartir una información, comparta solo la información de aquellas fuentes en las cuales confía y que son fuentes que saben que fueron chequeados. Si nosotros transparentamos el proceso de producción de la noticia y le decimos al lector, a la hora de hacer esta noticia, chequeé X cantidad de fuentes, verifiqué que hubiera concordancia, cuando hubo una diferencia entre una de las fuentes, busqué una tercera, y entre esas puse las 3 versiones de las fuentes. O sea, cuando uno cuenta cómo es el escala de valores y el proceso de producción de una noticia, básicamente lo que le está diciendo al lector es, mirá, yo pasé por todo esto, no lo hagas vos, no le dediques todo este tiempo, porque ya se lo dediqué yo. Ese es el servicio que da el periodismo profesional al lector. Con el objetivo de no caer en la trampa de las informaciones falsas y poder fortalecer un debate público y un periodismo más atento, Chequeado elaboró una lista de 6 consejos para detectar desinformación y contenido pernicioso. Este tipo de titulares están diseñados para apelar a la emotividad y generar interés, ya que resaltan más en las actualizaciones de las redes. En aquellos sitios creados específicamente para difundir contenido falso, esta sección generalmente no existe o está incompleta. Es importante verificar las fuentes que tiene la noticia, si los vínculos que se indican como fuente no funcionan o redirigen a páginas que no están relacionadas con lo referido. El artículo ya puede ser considerado como sospechoso y no debería compartirse. En varias ocasiones, una estrategia de los sitios que difunden noticias falsas es utilizar un vínculo bastante similar a otros portales conocidos. Esto lo hacen para confundir al lector y que éste difunda datos falsos.
Alguien que está en el lugar de los hechos puede proveer información crucial y no se necesita ser parte de un medio con un corresponsal para poder hacer esto. En muchas ocasiones, el contenido engañoso hace uso de fotos fuera de contexto o que no se corresponden con las originales. Con solo buscar esas imágenes en Google, se puede fácilmente desestimar una información que es presentada como cierta. Pedimos que no reenvíen sin verificar, le pedimos que no compartan un contenido antes de leerlo completo y que cuando están leyendo se hagan preguntas básicas como identificar si saben de qué medio ha surgido, si hay una fuente que se puede identificar claramente para otorgarle la información, si el título se corresponde con el contenido de la noticia, que a veces hay exageraciones que sacan de contexto alguna situación, y que después que se responde esas 3 o 4 preguntas básicas, tome la decisión de compartir o no un contenido. Si algo aparece rápidamente, demasiado rápido, demasiado bueno para ser verdad, demasiado bomba noticiosa, hay que dudar un poco y por supuesto que hay que ir a chequear antes de difundir cualquier información, ¿no? Sobre todo noticias que parecerían ser primicias y que, bueno, muy probablemente sean falsas si no las chequeaste antes. Una vez comprendidos los conceptos de posverdad y fake news, podemos empezar a entender a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación. No lo tenemos del todo desarrollado en español, pero en inglés ellos se utilizan mucho 3 conceptos, digamos, dentro del cual desinformación está en el punto de intersección entre los 3, ¿no? Que es la misinformation, ¿sí? Que sería como una falta de información, si se quiere. Desinformación, disinformation, que está en el medio. Y del otro lado, la malinformation, ¿sí? Que es la que tiene por objetivo causar un daño. Y en el medio está la desinformación siendo un poquito de cada una, ¿no? Un poquito de olvidé, no puse, me faltó y demás, y un poco de tenía la intención de generar confusión. En general, las intenciones ocultas son de alarmar o generar miedo sobre un tema específico, orientar a la opinión pública hacia un punto de vista, o desprestigiar a alguien, algún famoso, o alguna organización de cualquier índole pública, o inclusive simplemente conseguir más clics, conseguir más visitas, por ejemplo, a una página web, ¿sí? El problema es cuando se usan con el objetivo de manipular, formar. Desde sus comienzos, los grandes medios de comunicación han empleado distintas herramientas que favorecen a la desinformación en beneficio de unos pocos sectores que centralizaban el poder. Entendemos que es más importante en la desinformación es la intencionalidad. O sea, no es olvidé poner un dato y por eso confundí, o redacté mal un párrafo y entonces no se entendió, sino que hay una intencionalidad de confundir, de desinformar, y de que el lector interprete una cosa diferente de lo que realmente es. La principal desinformación está en Internet. Si bien la crítica es hacia los medios generalmente, de cómo desinforman y C5N miente y Clarín miente y esas frases, la desinformación principal está en Internet. La no configuración de un periodismo ético muestra lo más débil de los medios de comunicación, que hoy en día una visita o un clic vale más que un contenido noticioso fidedigno. En el apuro de la primicia somos 100% presa fácil de las fake news. Eso incluso lo puedes ver en redes sociales, en cualquier apuro de un periodista por dar una noticia. Lo más probable es que caiga dentro de una noticia falsa que está circulando dentro de la propia red. Las nuevas tecnologías parecen ir más rápido que la formación propia de las y los periodistas a nivel global, por lo que tanto jóvenes profesionales como comunicadores experimentados se encuentran en jaque dentro de una estructura que sobrepasa las aptitudes de los trabajadores de la comunicación. A partir de todo esto, podemos preguntarnos, ¿qué papel juega la desinformación en la labor periodística? Lo que a veces traiciona la rutina periodística tiene que ver con lo que hemos llamado en algún momento la dictadura del clic, ¿no? Estar detrás de buscar muchos clics con un contenido antes que verificar si ese contenido es verídico o no. Después también hemos detectado que hay
por ejemplo, muchos problemas de concepto entre los periodistas, sobre todo de más edad o de otras generaciones, que todavía les cuesta dentro del mundo digital identificar con claridad o saber hacer una búsqueda reversa de imágenes, que es una tarea muy simple, pero que no todos saben hacer. Entonces creo que el entrenamiento de los periodistas, el compromiso de las redacciones para nutrir a sus periodistas de estos temas, va a hacer que en el futuro muy cercano deba haber una agencia de desinformación adentro de cada medio especializada en estos temas, porque la verdad es que la modificación de audios, los deepfakes de videos y toda la tecnología que está puesta con inteligencia artificial para fomentar la desinformación hace que el tema sea cada vez más complejo y que haya que estar mejor preparado. Surgirán hechos puntuales de noticias falsas o desinformación, frente a los cuales tenemos la obligación ética, moral y profesional de aclarar cuál es la realidad y de aclarar cuál es, dónde está el punto de la desinformación, porque la desinformación no es solamente decir que algo que es blanco es negro. Sería muy sencillo si fuera así, ¿no? La desinformación es decir que por ahí esto que es blanco, vos no lo estás viendo, pero tiene una manchita gris y tiene un pigmento del que no te contaron, pero en realidad, bueno, desarmar ese tipo de operaciones también es nuestra responsabilidad. El entorno en el cual estamos viviendo, donde proliferan las noticias falsas, evidentemente dificultan muchísimo el trabajo del periodista. Básicamente porque entonces el periodista tiene que separar la paja del trigo en un entorno en el que está lleno de paja. Entonces, la búsqueda de la información veraz es mucho más difícil. Si a esto se le suma el entorno que tiene que ver con la pandemia, todavía más difícil, porque hay periodistas profesionales, hay periodistas científicos, ¿no? Pero aún así, hoy en día la pandemia está en la boca de todos, y entonces el periodista de información general tiene que cubrir notas que tienen un alto contenido científico, las cuales el periodista tiene que dedicarle más tiempo. El periodista tiene que estar mucho más atento, desconfiar mucho más, y por ende dedicarle más horas de trabajo a cada una de sus notas. O sea que evidentemente complican el desempeño del periodismo, pero además lo complican porque implica que empieza a generarse un proceso de desconfianza general en el ecosistema, ¿no? O sea, en la medida en que todos sabemos que hay desinformación, todos empezamos a dudar, lo cual es bueno, pero no es necesariamente bueno cuando se duda del periodismo. Y voy a un caso de un estudio que acabamos de realizar, todavía no lanzamos, es un adelanto, que tiene que ver con que los jóvenes, chicos de 20 años, usuarios digitales nativos, cuando uno les pregunta cómo chequean o si confían en la información que les llega por redes sociales o por WhatsApp, la respuesta es, si viene por WhatsApp o por redes sociales, es mentira. Entonces el hecho de que no desconfían, sino que asuman que todo lo que viene por esos medios es mentira, también implica un riesgo para el periodismo. Y acá es donde creemos que el periodismo profesional tiene que recuperar esa confianza de la comunidad para poder retomar ese diálogo que había antes. Las noticias que salen en la tele o que salen en los portales de noticias, y no las chequeo porque confío en que los portales de noticias me están informando claramente. Si estoy informándome con noticiasurgente.com es un problema mío, pero si me estoy informando con los principales portales de noticias del país, ya ahí es una responsabilidad de ellos. Creo que especialmente con lo que hacía antes, que era top 5 de la televisión argentina, compilados de lo que sucedía en la tele, había muchas secciones que eran top 5 periodistas desinformados o top 5 gente desinformada al aire, y sí mostraba cómo muchas veces los periodistas no chequeaban nada, a veces de manera malintencionada y a veces con irresponsabilidad. La malintencionada se da en muchos casos cuando hablan de nosotros, de los youtubers, y después sí hay una irresponsabilidad de que creo que muchas veces puede pasar en un programa de televisión que está dando noticias 2 horas por día, todos los días de la semana. Es lógico que en algún momento eso pueda pasar,
estamos en un escenario en el que tal vez le estamos pidiendo demasiado, ¿no?, a la audiencia, que sea una audiencia comprometida, crítica, que tenga disponibilidad de tiempo para chequear la información que nosotros mismos transmitimos. Bueno, todas esas circunstancias me parece que hacen que no haya consecuencias graves para el profesional o para la profesional que conscientemente difunde noticias falsas y que luego no se retracta. Los entrevistados y entrevistadas coinciden que hasta el momento no existen métodos o medios para combatir las noticias falsas. Sin embargo, se están trabajando arduamente para solucionar los enormes problemas que provocan la fake news alrededor del periodista. El futuro debe ser colaborativo entre los medios tradicionales, las nuevas plataformas y sus consumidores. En el ámbito de la comunicación política, también es posible encontrar claros ejemplos de desinformación, ya que es vista como una herramienta. Para el ámbito político, desinformar al público puede entenderse como una manera de manipularlo. Los estudios que hemos hecho en 100% coinciden en su totalidad en que los usuarios digitales ven florecer la desinformación en momentos de campaña política, es decir, en los momentos electorales, porque atribuyen, y esto tanto periodistas como usuarios, o sea, acá hay una coincidencia en que el mayor, digamos, entorno en el cual se generan la desinformación o las campañas de desinformación está vinculado a los procesos electorales y a intereses políticos de diferentes candidatos o diferentes seguidores de candidatos y demás. Hay que decir que los gobiernos son usinas de desinformación. Son los que financian ejércitos de trolls, son los que montan los call centers para inundar con desinformación las campañas electorales. No son el mejor agente para este proceso. Así, con el objetivo de luchar contra la desinformación a nivel global, distintas instituciones y actores de la sociedad pueden tomar cartas en el asunto y sumar su grano de arena. Desde la UNESCO se encargaron de realizar recomendaciones donde se les pide a los gobiernos que reconozcan a los periodistas como trabajadores clave, apoyándolos en su tarea dentro de contextos de emergencia e invirtiendo en el fortalecimiento del periodismo independiente, revisando y adaptando respuestas al problema de la desinformación sin afectar libertades y trabajando con empresas de Internet para establecer intercambios de datos, preservando la privacidad y facilitando el acceso para cualquier actor de los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad indica que esta ampliación en la intervención estatal en la lucha contra la desinformación invoca distintos grises y ambigüedades que pueden ser peligrosas. Políticas de largo plazo que tienen que ver con algún tipo de regulación respecto de la responsabilidad de algunas plataformas. Creo que el Parlamento británico es el ejemplo más claro de cómo hacer bien las cosas, pero después hay muchos intentos de disfrazar de censura alguna regulación, y lamentablemente muchos países latinoamericanos están tentados de, en nombre de combatir la desinformación, terminar afectando la libertad de prensa. Con respecto a cómo se trata en el ámbito legal o qué marco legal se le da a esta situación de desinformación o de las fake news, en Argentina es considerado un delito de intimidación pública y se ordenan allanamientos y se le aplica el artículo 211 del Código Penal, que establece hasta de 3 a 6 años de cárcel para quienes generen mentiras en redes sociales que afecten la seguridad pública o con respecto a la salud. El delito es cuando se puede comprobar realmente que ese material fue creado por esas personas con esa intencionalidad de provocar ese caos o de provocar un daño a la seguridad, a la salud. Un caso emblemático de ahora de la cuarentena fue un audio que se disparó en las redes sociales que tenía que ver con el Hospital Posadas, digamos, hablaban de la superpoblación de pacientes con COVID en el Hospital Posadas y que habían pisos que estaban ocultos con gente, con muchísimos pacientes, y ahí se generaron un montón de situaciones en el hospital que dejaron de ir a donar sangre, también el personal que trabajaba empezó a tener muchísimo miedo y empezaron a consultar si era verdad o no, y tuvo muchísimas visitas el sitio de YouTube al cual se subió ese audio que hablaban, y bueno, y el dueño de ese canal
sufrió un allanamiento en la casa y fue deportado. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber un perito forense digital que certifique que ese audio fue creado por esa persona, no se descubrió. Entonces también tiene que ver con personas que tal vez suben esa información a las redes y que tal vez de buena fe lo creen y también son víctimas de esa mala información. Entonces, si esas personas que comparten esa información errónea no lo hacen con una mala intención, es decir, no hay una intencionalidad en esa información errónea, entonces por lo tanto son víctimas también y entonces no es un delito. Que la propagación del virus fue intencionada y creada en un laboratorio, que no hay que salir al balcón, que cualquier barbijo puede detenerlo, que es necesario no entrar con los zapatos a tu casa, que el virus no resiste el calor y muere cuando está expuesto a altas temperaturas, que debe consumirse durante el día distintas infusiones cálidas como caldos, café, y que allí se combate el virus, que si aguantamos la respiración por una determinada cantidad de segundos sabemos si estamos o no contagiados, que si el ibuprofeno u otros medicamentos agravan los síntomas, que el virus se transmite por las antenas 5G modernas y tecnológicas, y así incansablemente podríamos seguir. Estos son algunos de los millones de falsos mensajes que recorren todos los días internet con respecto a todo lo que abarca el coronavirus, creyendo tener la cura milagrosa. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre, viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. 5 días después, no me acuerdo cuántos días después, un chiquito en el sur que muere justamente porque sus padres le dan a tomar dióxido de cloro. No sé si influidos directamente por Viviana Canosa, pero claramente confiando en un discurso que incluso a través de un canal de aire se va estableciendo, se va validando a contramano de lo que dice no solo cualquier científico que pueda ser consultado al respecto, sino también cualquier médico. Tal vez el caso más complicado tuvo que ver con el uso del dióxido de cloro durante la pandemia de coronavirus, que fue un tema de mucha incumbencia y de mucho arraigo, sobre todo en países como Bolivia. Nosotros trabajamos muy cerca de Bolivia Verifica, que es la agencia de verificación que tiene Fundación para el Periodismo en ese país, y en ese lugar la gente compraba de manera masiva dióxido de cloro para supuestamente combatir la enfermedad. El problema, o mejor dicho, la diferencia con las pandemias anteriores, es el avance constante de la tecnología y los canales de comunicación. La presencia de las diferentes redes sociales que han ido surgiendo hacen que la información se propague con una intensidad y una globalidad mayor, alcanzando todos o la mayoría de los ámbitos de la sociedad. Uno de los casos emblemáticos también que se puede nombrar con respecto a la fake news o desinformación es el impacto que tienen también muchas celebrities o influencers o figuras públicas que tienen mucha repercusión en las redes. Por lo tanto, por ejemplo, si bien la Organización Mundial de la Salud desmintió en su momento que el 5G podía tener cualquier relación con el virus y las ondas electromagnéticas y por las redes de telefonía móvil, en algunos momentos algunas celebridades habían posteado en su momento algo con respecto al 5G y también ellos en algunos momentos lo borraron después. Pero ¿qué pasa con Internet también? Cuando una vez que el poder que tiene Internet, una vez que yo comparto algo, automáticamente pierdo el control. Entonces, alguien lo pudo haber hecho una captura de pantalla, alguien lo replica o lo replican millones porque tengo 5 millones de seguidores. Por lo tanto, el impacto es feroz, la propagación es eficaz. Y bueno, y en ese caso terminaron quemando antenas también. Hubo muchos científicos también que tuvieron que ver con todo lo del 5G, muchos científicos que dieron como su postura. Y bueno, y como les decía, terminaron quemando en Gran Bretaña unas antenas del 5G y se produjeron un montón de situaciones con respecto a esto.
Y bueno, es muy difícil de controlar Internet, y en este caso también tienen impacto, bueno, no solamente las celebrities, sino los seguidores de esas celebrities, que si son mucha cantidad de personas, entonces actúan en consecuencia a eso, y tienen un poder enorme, y ahí vemos el impacto de las redes sociales, el impacto de las celebridades en las redes sociales. Esta cantidad de información que circula en la sociedad, sumada a su fácil propagación, ha generado un estado de situación con la aparición del virus que generó a su vez otra pandemia denominada infodemia. La infodemia en realidad es un concepto que creo que aprovechó muy bien, digamos, la Organización Mundial de la Salud cuando surge la pandemia, y entonces esta palabra que la verdad que era un término que nadie sabía muy bien en términos generales qué quería decir hace nada más que 8 meses, digamos, o 10 o 11 meses. La Organización Mundial de la Salud lo anticipa y entonces establece el concepto de infodemia, ¿no? Que es, ojo, que la sobreinformación no necesariamente es buena, número 1, y número 2, ojo con las fuentes de información, ojo con la desinformación, ojo con buscar información sin tener el conocimiento necesario para discernir entre verdadero y falso. Los medios de comunicación se convirtieron en una figura esencial para brindar información certera a la sociedad en una época llena de incertidumbre, como es la que se vive actualmente en la crisis sanitaria por el COVID-19. Particularmente la pandemia que nos tocó transitar en 2020 dejó en evidencia que cuando la gente busca información de calidad se vuelca de manera mucho más directa a los medios de comunicación, porque de alguna manera el periodismo tiene procedimientos de verificación, tiene rutinas de chequeo, está acostumbrado a manejar información de calidad, y aún así el fenómeno de la desinformación se cuela incluso en algunas redacciones. Por eso con Desconfío lo que hacemos es profesionalizar a los periodistas en tratar de enseñarles cómo funcionan las campañas, cómo detectar a tiempo la desinformación y en qué medida el periodismo puede colaborar fuertemente para revertir este cuadro de situación que hace que la desinformación sea cada vez más importante, que haya más volumen de desinformación, que cada vez haya más noticias falsas circulando en el espacio digital, ¿no? Por esto se debe ser muy cuidadoso con la información que se comparte tanto en los medios de comunicación masivos como a través de las redes sociales, ya que una información falsa puede generar complicaciones aún más graves. Es difícil decir si hay más desinformación ahora que antes. Lo que sí es cierto es que al tratarse de una cuestión sanitaria, al tratarse de una cuestión de salud, el tema es más grave. Entonces, a la hora de tomar decisiones en base a una desinformación, y hemos visto casos en los cuales se han hablado de métodos para combatir la pandemia, para combatir el virus, que en realidad no tenían ningún sustento. De hecho, todavía hay algunas versiones dando vuelta de algunas soluciones que no tienen fundamento científico. Entonces, la verdad es que no sé si es un problema de cantidad, pero sí es un problema de riesgo, ¿sí? Porque uno dice, en una campaña política, bueno, por supuesto que siempre hay riesgo, pero el riesgo puede ser un voto para tal o un voto para tal otro. En este caso, el riesgo puede ser de vida o muerte. Creo que no sé si hay alguna posibilidad de que haya que haya menos desinformación en Argentina. No creo que el problema sea en Argentina, creo que es un problema mundial, que hoy en día hay discusiones y debates sobre qué está pasando con las redes sociales e internet. Como dije antes, la principal responsabilidad es de hecho, a ver, si hoy un medio desinforma, tiene una responsabilidad jurídica, digo, se le puede hacer un juicio al medio en el caso que manche el honor de una persona. Hay un montón de leyes que abarcan la responsabilidad que tienen los medios, que esto no existe en las redes y que no existe en YouTube, por ejemplo, que no existe en Facebook, que no existe en Twitter. Entonces, de alguna forma, lo que pasa en los medios está regulado. Si bien hay una desinformación, porque es lógico que suceda,
en el caso que sea algo que manche el honor de una persona, que se desinforme mal, se le puede hacer un juicio y hay una responsabilidad al respecto. Y esto no sucede en redes. Y creo que cuando hablamos de desinformación, el principal problema está en Internet. Digo, las conspiraciones hoy se forman en Internet, no se forman en otro lado. Hoy existe un montón de conspiranoicos, más que hace 10 años, porque existen un montón de portales que te informan al respecto de cosas que claramente no están chequeadas. Y yo no sé cómo se puede solucionar eso y si en los próximos años se va a solucionar. Y hay un problema principalmente en Estados Unidos, que Donald Trump puso en agenda esto de lo que pasaba con las redes sociales y la desinformación. Yo no sé si en algún momento se va a solucionar, porque ¿cómo controlan? Yo ahora tranquilamente, yo tengo 55.000 seguidores en Instagram. Yo ahora subo una historia y digo, acabo de ver un famoso en una plaza tomando merca. Y automáticamente me van a creer. Y digo, ¿cómo haces para controlar eso? Y si digo eso, puedo decir cualquier cosa. Y me van a creer lo que digo. Y Instagram no puede bajarme la historia porque en el momento se dio cuenta que era falso. Entonces ahí hay como un gris muy difícil de controlar, que yo creo que se va a seguir igual como está ahora. Soy medio pesimista. No sé cuánta desinformación hay hoy en la Argentina y no sé si es posible decidir si va a haber más o va a haber menos. Sí me parece que nosotros como comunicadores ahora tenemos un desafío extra, que es justamente intentar llevar claridad sobre este tipo de discursos y sobre este tipo de operaciones sobre la realidad. Operaciones que por otra parte siempre existieron, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, bueno, la aceleración del proceso de la información, la aceleración que las redes sociales le imprimen al proceso de llegada de la información a las personas, bueno, obviamente también acelera este otro proceso, que es el proceso de operación sobre la realidad y de desinformación. La verdad que la desinformación, como todos los fenómenos anclados en las redes sociales, a ver, la desinformación existe desde antes de las redes sociales, no quiero que se malinterprete eso, pero evidentemente sufre o vive o ve una explosión producto de la explosión del flujo de información a través, básicamente, de la digitalidad, ¿sí? O sea, de Internet por un lado y potenciado con las redes sociales. Entonces, como todos los fenómenos vinculados a estos procesos tecnológicos, la verdad es que es un fenómeno que está mutando, es un fenómeno que está cambiando permanentemente. Es difícil saber cómo va a ser. Yo confío, y esto si quieren es mi lado optimista, en que se va a dar un proceso de aprendizaje, ¿sí? en la gente. La gente va a empezar a darse cuenta y va a empezar a saber, primero eso que decíamos, ¿no? A desconfiar, y va a empezar a saber acudir a los medios profesionales. Pero esto no va a pasar solo, o sea, esto no va a pasar espontáneamente. La verdad es que para eso tiene que haber un trabajo desde el periodismo profesional de recuperar ese diálogo que les decía antes, ¿no? Y ese es un poco el trabajo que estamos tratando de hacer desde el 100%, ¿no? Que desde el periodismo profesional puedan entender que está sucediendo esto y puedan dar esos aportes que permitan contrarrestar esa realidad. Lamentablemente, todos los pronósticos identifican que la desinformación va a crecer en el mundo a pasos agigantados. Hay un estudio del MIT que da cuenta que la desinformación circula 6 veces más rápido que la información real. Hay otro estudio del MIT previo que anticipa que para 2022 el mundo va a tener mayor volumen de desinformación que de información real. Así que creo que todos los estados, los gobiernos, las políticas públicas, los sistemas educativos tienen que prepararse para este fenómeno que llegó para quedarse. Yo creo que no tendríamos que hablar solamente de Argentina, porque es un fenómeno a nivel mundial y hoy por hoy todos esos fenómenos no tienen fronteras, porque puedo estar mandando una noticia desde un IP de Singapur y digamos que se dispare o que se replique también acá. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en conjunto con muchísimos países, con los máximos que puedan ser posibles, y en conjunto con medios periodísticos por un lado, en conjuntos con ONGs
que tengan que ver con toda la concientización digital para que nosotros como ciudadanos digitales tengamos herramientas como para poder detectar todo este tipo de manipulaciones o fake news o desinformación, para que podamos protegernos y para que podamos colaborar y ser ciudadanos digitales activos, no pasivos ni anestesiados, como para que nos llegue la información y listo, sino también tener la responsabilidad de actuar frente a estas cuestiones, y a la vez los organismos de las empresas, en consonancia con los organismos de las empresas privadas, que también tienen que tener una responsabilidad y colaborar con respecto a esto, y también los organismos del Estado, pero teniendo en cuenta como factor principal la libertad de expresión y la libertad de prensa. Todos estos organismos tendrían que ser apartidistas y a la vez ser lo más imparcial posible y agnósticos. O sea que es muy idealista mi pensamiento, pero sí tengo esperanzas y tengo deseos, y creo que hay mucha gente y las nuevas generaciones creo que están tomando partida por esto.